Pues hemos estado hablando de retos. Hablamos de los retos del sector salud y ustedes oyeron al doctor Pedro Luis Castellano enumerarlos así, grosso modo, muy rápidamente diríamos. Hablemos de otros retos que se plantean ahí para los próximos 4 años del presidente Danilo Medina, porque hay unos retos, nada más hemos comenzado, realmente, esto es un comienzo. Porque, por ejemplo, la tan extendida, si viéramos el sector educación, está casi a la mitad, Hay 1 millón de estudiantes, pero son 2 millones, o casi 2 millones. Entonces, que están en la tan extendida, hay que llevar el resto a la tan extendida, y ese es un reto que tiene el próximo periodo del presidente Danilo Medina, porque la verdad es que se piensa a veces que 4 años es mucho. Y que da para, y que todo lo que usted se propone en un plan de trabajo, la realidad dice que los planes de trabajo no se cumplen ninguno, porque no hay, o sea, lo perfecto sería llegar al 100%, pero no es posible, y mucho menos cuando estamos hablando de planes de gobierno, usted lo sabe. ¿Qué usted cree? Hay un refrán que dice que 4 años es mucho cuando el gobierno es malo. Cuando es malo, sí. Es poco cuando el gobierno es bueno. Y sobre todo la población lo sabe muy bien. Claro. Que es así. Mira, República Dominicana, antes de empezar así en los retos rápidamente, tú ponías el ejemplo de educación y previamente estaban hablando de salud. De salud. Si la ciudadanía se pone a pensar lo que son los servicios de salud en República Dominicana, los problemas estructurales que hay, es decir, problemas que vienen desde antaño y que se vienen arrastrando sobre la calidad del servicio de salud, o en la propia educación. Es decir, aquí en el 2012, 2011, 2010, 11, 12, hubo un movimiento para que se le diera el 4% de la educación, pero pensando en que eso iba a mejorar la calidad de la educación, por la situación en que se encontraba. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo tú resuelves problemas estructurales que arrastran desde hace 20, 30, algunos 50 años. Bueno, aquí hay problemas que se arrastran prácticamente casi desde la fundación de la República. Entonces, ¿cómo tú enfrentar esos problemas de golpe y porrazo? ¿Cómo resolverlos esos problemas? Entonces, ponemos el ejemplo de educación, que es uno de los elementos que se ha convertido en el buque insignia de este gobierno. ¿Quién puede negar la cantidad de avances que hay en términos educativos? Tú señalabas la tan extendida, 1 millón, casi 50, quizá un poquito más, del 50% de los estudiantes del sector público en República Dominicana está en tan extendida. Que tan extendida significa más horas de clase, significa inclusive mejor alimentación incluso. Iba a decir como último, pero mejora no solamente más horas de clase, sino también significa una educación que incluye el arte, que incluye actividades manuales, que incluye deportes, sí, que incluye otros aspectos que no habían sido incluidos. Pero además de eso, efectivamente, está la alimentación. Pero tú te imaginas que para tú poder establecerla tan extendida, tú tienes que construir. Tiene que hacer nuevas viviendas, tiene que hacerle cocinas decentes, comedores que permitan que los jóvenes, en unas condiciones de higiene, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, en condiciones de buena higiene, puedan servirse sus alimentos. Todo eso implica un proceso, implica tiempo, implica recursos, implica dinero, que no se puede hacer inmediatamente. Entonces, dentro de los retos que hay precisamente en ese sentido, en este cuatrenio se han hecho una buena cantidad de construcciones, más de 20.000, casi 30.000 aulas se han construido y se han adecuado muchas para que puedan hacerse la tanda extendida. Porque recordemos además, para que pensemos en esto, que cuántas tandas tenía una escuela. Es decir, una estructura, no vamos a decir la escuela, una estructura podía ser 3 escuelas al mismo tiempo. La misma estructura, es decir, el mismo edificio, con la misma cantidad de aulas, con todo, se convertía en la escuela fulano de tal en la mañana,
en la escuela parentejita de tal, en la tarde, y en la escuela nocturna tal cual, en la noche. Yo conozco centros que era eso, 3 escuelas. 3 escuelas en una, en uno solo. ¿Y qué cantidad de horas podían recibir los muchachos? Entonces ahora ya tú estás teniendo que tienes que adecuar esa estructura, pero piensa en los profesores que te daban 2 en promedio. Bueno, hubo una campaña que se hizo en el año 2010 más o menos, entre 2008 y 2010, que decía 1000 horas de clase para poder dar una cantidad de horas. ¿Tú te imaginas lo que significaba toda esa estructura del sector educativo? Más de 80.000 profesores, 70 y pico de 80.000 profesores, en números redondos. En números redondos, con una estructura y con una mentalidad dando clases diferente. ¿Cómo tú lo cambias eso en 4 años? Eso no se cambia tan fácil. Que tú tienes que darle capacitación, contratar nuevos profesores, etcétera. Entonces, ¿cuáles son precisamente los retos en ese plano, en educación? Mira, el primer elemento es colocar un mayor acento en la calidad de la docencia. Eso significa un mayor acento precisamente en el docente y en la política docente, en la forma de contratar nuevos profesores. Tú has visto los concursos como se han hecho últimamente, que inclusive hasta se publican cuáles son los resultados por universidad, para que la gente vaya viendo la calidad de los profesores que están saliendo de las universidades. Pero tú necesitas profesores cada vez más capacitados, con mayor nivel de conocimiento, para poder lidiar con esto de la tanda extendida. Y además porque es una de las deficiencias que se habían identificado. Estos 4 años se trata de lograr eso. Y como tú decías, otro de los elementos que se colocó de estas cosas están en el programa de gobierno que ofertó el presidente Danilo Medina, es llevar al 100% la cantidad de estudiantes que están extendidas. Que ya tú te imaginas lo que significa eso en términos de recursos económicos y en términos de capacitación de los profesores, pero también en términos del tipo de profesores que se quiere, porque la tanda extendida no es para que los muchachos estén sentados mirando un computador enfrente, sino la tanda extendida está pensada para que los muchachos reciban una educación lo más integral posible, es decir, materias de ciencia, materias de humanidades, arte, deporte, inclusive, para que tengan una visión, una educación integral y puedan enfrentar más los desafíos que se les presentan en la sociedad. Y ese es uno de los retos importantes, sedimentar, sustanciar el sector educativo en lo que se ha hecho y profundizar en términos de la calidad de lo que se está dando. Pero sobre todo con un objetivo claro. Mira, República Dominicana siempre se ha hablado de lo de continuidad del Estado. El objetivo que se tiene en esto es, ya que estos 4 años se hicieron avances muy importantes en las construcciones, mejorando un poco la calidad, vamos a poner más énfasis en esto, pero vamos a ponerlo de tal manera que la ciudadanía se apropie de esto y que los próximos gobiernos que vengan sea imposible que haya una reversa en estos avances. Así es. Que estos avances se constituyan en una de las, digamos, que la ciudadanía se convierta en el pilar principal de lo que se ha hecho en términos de educación en República Dominicana. Otros retos, seguridad, la gente siempre está pendiente del tema de la seguridad. Entonces, por lo tanto, hay un reto importante ahí para los próximos 4 años. Creo que se ha empezado con la reforma de la policía y todo ese tema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Mira, de nuevo, ese es un reto y bastante fuerte y bastante delicado. Es bastante delicado porque tú puedes, o sea, para ponerte un caso, no para ponerte un caso, no, para decirte, nosotros en el año 2012, la cantidad de homicidios rondaba los 25 por 100.000, así se mide la criminalidad en los estudios que se hacen para poder comparar con otros países. Entonces nosotros teníamos alrededor de 25 puntos algo por cada 100.000 habitantes. En el 13 se redujeron alrededor de 23. Ya para el 15, diciembre del 2015, estábamos alrededor de, creo que 17, por ahí. 16 punto algo, crímenes por cada 100.000. Por cada 100.000 personas.
Hay una baja, por lo eso es tanto. una baja, nos convirtió De en homicidios. y nos convirtió en uno de los países de menor tasa de homicidio en América Latina. O sea, tú tienes que hay indicadores de que se ha reducido un indicador muy importante de la criminalidad. Sin embargo, hay que ser con esto muy claro, es muy difícil a veces que una persona que ha sufrido algún crimen, que ha sufrido alguna situación, cuando tú le dices los números, te diga, bueno, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa que el que a mí caso me ha mío pasado algo. concreto, claro. O cuando lo ve en la prensa, casos muy sonados que ocurren en la prensa Es dominicana. como con el Producto Interno Bruto, sí creció, pero yo no lo tengo Pero aquí en yo el no- bolsillo. enseñémoslo aquí. Entonces hay que sustanciar también, vamos a decir, este tema de la seguridad ciudadana. Además, uno de los elementos y de los retos principales en seguridad ciudadana, que es porque también la gente se sentía un poco más segura o se siente en República Dominicana, es que a pesar de que bajan estos indicadores de criminalidad, los indicadores que usan los científicos sociales para medirlo, nosotros tenemos una policía que no ha logrado ganarse la confianza de la gente. Entonces, el hecho de que tú tengas una policía que la gente no la ve como una policía comunitaria que te ayudaría, hace que tú te sientas más inseguro. Entonces, uno de los elementos y de los retos, y tú lo señalaste ya al principio, es sustanciar precisamente esa reforma policial que ya tiene un marco legal. Ya el marco legal para tener una policía más moderna, más ligada a la población, con mayores herramientas tecnológicas, ya lo tenemos. Ya se ha logrado, lamentablemente ha sido a final de gobierno, ojalá habría sido Bueno, pero mucho es antes, así. pero ya se tiene el marco, claro. Es así y hay que, de grano a grano, No se es llena no es cuando usted quiere. la gallina el bucho. Ahí. ¿Cuáles son de los planes que se tiene en este plano? Bueno, primero tú tienes el uso de la tecnología como la videovigilancia, que ha sido muy efectiva Claro. en el 911. Pues uno de los elementos es lograr tener mayor cantidad de cámaras ubicadas en sitios estratégicos para poder vigilar y evitar y reducir la criminalidad. Pero fíjate que te dije... Es vigilar y es acompañar. Y es acompañar. Es reducir la comunidad y acompañar a la comunidad. Claro. O sea, la Sí, porque criminalidad... tenemos el concepto de la vigilancia. No. La del hermano mayor, aquel, Claro, ¿verdad? sí, del gran hermano. El gran hermano, sí, no. No. Es vigilancia, pero es acompañamiento a la comunidad Es también. vigilancia y es para crear, para que se entienda, de lo que se trata es lo siguiente, es utilizar todas estas herramientas, video, tener una buena base de datos donde se establezcan los tipos de crímenes que se hacen según lugares, según barrio. Es decir, en este barrio es más frecuente tal qué tipo de crimen, que si el raterismo, que si el robo, que si el asalto en la calle. Establecer un mapa por cuadrante de cuáles son las situaciones que se presentan para entonces la policía resolver en función de eso. Esa información. Todo esto ligado con videovigilancia georreferenciado, es una palabrita que se usa mucho ahora, Sí, claro. que lo que significa es saber dónde está el asunto, saber el lugar exacto donde está. Georreferenciado es, eso está en la esquina tal, en tal lugar. Claro. Dicho Que además como está cuadrante, con los satélites y con un todo. satélite que Exactamente. transmite a una estación. A una con 3 estación. puntos. Aquí está el problema. Exactamente. Ah. Entonces, hay todo un desarrollo tecnológico georreferenciado para poder establecer cuáles son los tipos de crímenes y dónde más frecuentes, para establecer entonces los niveles de vigilancia y de patrullaje necesarios en esos lugares. Esto es una... la policía le llama esto por cuadrantes. ¿Sí? Es simple y llanamente crear cuadrantes en cada lugar y decir, en este cuadrante lo que pasa es esto, ahí se necesita más o menos policía. Ahí se necesita una policía De tal tipo. Que sea Más más investigativa, especializada, más, ahí se necesita una policía que tenga ciertas capacidades, porque ahí lo que mayor hay es crímenes directos, homicidios, o ahí se necesita mayor patrullaje de la policía antinarcótico, porque ahí lo que hay es la venta al detalle de narcóticos, etc. O sea, establecer con claridad cuáles son los tipos de delitos, y los lugares y la frecuencia, para entonces hacer un patrullaje, como diría, establecer con claridad como el cliente, ¿no?
Claro. O sea, en un colmado que tú vas y pides una. Ahí lo que se necesita es el policía con tal y tal característica. Pero además hay otras cosas interesantes y nuevas. Se va a implementar lo que algunos llaman botón de pánico, otros llaman botón antipánico. Esto en colaboración con las diversas compañías telefónicas. Es establecer en el teléfono celular y en los teléfonos en sentido general, un número, un botón de los que están ahí. Tú sabes que tiene botones del 1 al 9, claro, el símbolo del número, el otro, el asterisco, todo eso. Es simplemente tener un botón que cuando tú le des a ese botón se comunique directamente con la policía. Sobre todo para uso de las mujeres que pueden ser víctimas de feminicidio, que tienen problemas. Pero la característica del botón que se quiere implementar no es solamente que tú le das y se pueda comunicar automáticamente con la policía, a un nivel de que cuando tú le das el botón, la policía lo toma y no necesariamente habla, sino que escucha lo que está pasando. Porque a veces ese tipo de situación provoca mayor agresión de la persona que está tratando de agredir al otro. Y que esa conversación que están sosteniendo la pareja en ese momento, cuando ella toca el botón de pánico, se grabe para que sirva como prueba en caso de que se tenga que ir a algún caso judicial. Ese aspecto ya se han dado algunos elementos de avance, claro, en términos de los estudios, en términos de algunos contactos. ¿Existe ese sistema ya en otros lugares? En Argentina hay un botón antipánico, en Estados Unidos, y en cierta manera, fíjate, la idea viene de... En Argentina está funcionando bastante bien y funciona más o menos como yo te lo... Porque tenemos las llamadas molestosas también, que bueno, son un tema. En este caso va a ser difícil la llamada molestosa porque estamos hablando de grabar, de que se grabe todo. Bueno, pero sí son un tema. Y no solamente aquí, en gran parte del mundo. Por suerte aquí se han logrado inclusive ya hasta sentencias contra las personas que hacen llamadas molestosas. Y últimamente, bueno, hay algunas llamadas molestosas que son provocadas precisamente, que era lo que te iba a decir como ejemplo de botón antipánico, porque algunos teléfonos celulares tienen un botón que cuando tú le das marcan automáticamente el 911. Oye. Sí, o sea, generalmente, y alguna gente pone en el número 1 el 911 para cuando, por si hay una emergencia, nada más le da de manera automática. Se marca de manera automática. Pero esos son modelos de botón antipánico. El marcado de un botón para que llegue al 911 es una especie de botón antipánico. Lo único que con la característica que te estoy diciendo ya es diferente, y es sobre todo para reducir aún más los feminicidios, que es uno de los problemas que se va a enfrentar y que se tiene esta característica como el botón antipánico. Inclusive, déjame decirte que se va a hacer, y está en planes con esto de la tecnología, un banco de datos de ADN de las personas, sobre todo también para identificar a los agresores sexuales. Que tú sabes que como el agresor sexual deja fluido, es fácil identificar quiénes son, para tener una base de datos cada vez más amplia y tener mayor nivel de control de este tipo de personas que pueden tender a la agresión sexual. Y, como te digo, toda la tecnificación, todo esto lo que significa de crear buenos indicadores, de que la policía cuando vaya, no sé si tú ves, que tú vas a un destacamento policial y sacas un cuadernito, apuntar lo que está haciendo, y después qué estadística tú puedes hacer sobre eso. Entonces no es que se haya una computadora en donde la computadora se escriba, se diga, se describa el delito y eso sirva, vaya a una computadora central. Claro, que remita a un lugar donde se lleva la estadística y se guarda. Y se guarda y además permita tomar decisiones. Porque las decisiones de dónde tú vas a poner más policía o dónde va a poner menos policía tienen directamente que ver en dónde están ocurriendo los delitos y qué tipo de delitos están ocurriendo. Entonces, tecnificarla con esto para poder hacer este tipo de estudios y establecer entonces las políticas de hacia dónde van las diversas. Claro. Pues bueno, hablando con el doctor Pedro Luis Castellano, vimos los retos que enfrenta la salud en la República Dominicana y ahorita hablamos de retos de la educación. Pero hablamos ahora de los retos que plantea el tema de la seguridad para el próximo cuatrenio. Hay retos también muy importantes que
para el logros alcanzados ahora, retos también para el próximo periodo del presidente Danilo Medina. Uno de ellos que es muy importante y que lo hemos tocado mucho aquí y que nunca será mucho lo que se hable de él. Sí, será muy importante siempre, estará ahí y hay que tenerlo, claro, porque es un tema, como dicen ahora, transversal, ¿verdad? Atraviesa todo, se llama transparencia. Hay retos en transparencia para el próximo catrenio. Yo no pienso que lo tratemos ahora. No, y propuestas. Sino que, exacto. Yo propongo que lo veamos en un próximo encuentro aquí, porque nos dice ese señor que se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Lo bueno dura poco. No, y además también quedó un elemento que lo voy a enumerar porque es muy importante. Muy uno lo dejó para el final al estilo una película de misterio, entonces ya no vamos a poder tener para tratarlo. Pero para dejarlo para el próximo momento, que puede ser República Digital. La República que es prácticamente Digital, una revolución en todo el sentido de la palabra. República Digital, transparencia, y hay más, porque los retos son muchos. Sí. El Estado Dominicano, yo lo comparo con esos barrios que han ido creciendo, ¿verdad? Así, desordenado, la gente se fue y ahora nos encontramos con que de repente somos un barrio enorme. Mira, ahora hay que ir organizando. Y soluciones traen nuevos retos. Yo te pongo, por ejemplo, un elemento. Hay evidencia que se han establecido del crecimiento de la clase media en República Dominicana, según diversos estudios. Que es uno de los objetivos que se propuso. Pero el crecimiento de la clase media en República Dominicana trae aparejado otro elemento, la cantidad de vehículos que han entrado, los millones de vehículos y la mayor cantidad de vehículos que hay ahora mismo, sobre todo en el polígono central, en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en toda el área metropolitana. Que no traiga algo eso malo, implica que no traiga un problema. Eso implica un reto nuevo en términos de ecología, en términos de transporte, en términos de la calidad, inclusive el ruido, porque aquí la gente le encanta usar la bocina innecesariamente. Pero bueno, era para que viéramos que soluciones también traen retos. Traen retos. Soluciones también traen retos. Excelente. Usted ya sabe, está invitado a esa conversación sobre los retos. Ahora vámonos a Ecomundo. Ese es un reto de todos los días que tenemos ahí con el camarada Lucas Vicens. No se vaya de ahí. Ecomundo.